Hola a todos, en estos momentos vamos a aclarar uno de los temas más importantes de la medicina tradicional china, o al menos de la introducción para poder empezar a estudiarla, que viene siendo la teoría de los 5 elementos o Wu Xing, que es un tratado filosófico que a la vez se articula con algunos conocimientos de anatómica básica. Para comenzar, ¿qué viene siendo esta teoría? Esta teoría es una especie de conceptualización filosófica que nos permite hacer una analogía entre lo que pensaban los chinos de hace 4000 años, de cómo funcionaba el cuerpo humano y la forma en cómo ellos podían percibir el mundo que nos rodea y la forma en cómo estamos constituidos por dentro. A continuación procedo entonces a explicar qué vienen siendo los 5 elementos, cuáles son estos 5 elementos y cómo se relacionan directa o indirectamente con los órganos que tenemos. Los 5 elementos, para resumirlos, vienen siendo estas 5 naturalezas que están fuera en la naturaleza o en el cosmos y que también están dentro de nosotros los seres humanos. A saber, estos 5 elementos vendrían siendo el fuego, el metal, la tierra, la madera y el agua. En unos órdenes específicos van a permitir agrupar un pentagrama que va a permitir estructurar unas relaciones de generación y de obstrucción entre estos elementos, que más adelante nos permitirán hacer una analogía en cómo crece la patología y se desarrolla al interior de los órganos. Procedo entonces a explicar en estos momentos cómo se desarrollan estos 5 elementos, cuáles son, y la primera relación que vamos a hacer de estos elementos es, por supuesto, con la forma en cómo pensamos, cómo materializamos aquellas cosas que sentimos, es decir, nuestras emociones. El primer elemento o reino viene siendo el elemento fuego. Este elemento fuego está relacionado directamente con la alegría, la cual necesitamos diferenciar inicialmente de la felicidad. Los chinos de hace más de 4000 años no consideraban la alegría y la felicidad como sinónimos, sino que por el contrario, la felicidad viene siendo la posibilidad de vivir con tranquilidad y a plenitud cada una de las emociones, mientras que la alegría viene siendo un instante un poco más efímero en el cual nuestras emociones pueden estar mucho más exaltadas por un elemento externo o por algún tipo de elemento de nuestra naturaleza humana. El segundo elemento del cual queremos explicar en estos momentos viene siendo el elemento metal, que está relacionado directamente con las tristezas o la melancolía. El tercer elemento vendría siendo el agua, que está relacionado directamente con los miedos o los temores del ser humano. El elemento que vendría siendo la madera, que estaría relacionado directamente con la ira, y finalmente la tierra, que estaría relacionada directamente con la obsesión o con el pensar demasiado. Cabe recalcar que estos elementos no necesariamente están indicando que estas emociones son negativas, por el contrario, son necesarias en nosotros como seres humanos para poder adaptarnos a algún tipo de situación. Sin embargo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, cada uno de estos elementos indica que estas emociones deben mantener un equilibrio adecuado y una armonía necesaria para que la enfermedad o la patología no pueda aparecer. Al inicio, toda esta explicación podría llegar a parecer una teoría un poco esotérica, salida del contexto o incluso lejana a la realidad orgánica o anatómica del ser humano. Sin embargo, empieza a entrelazarse y a tener sentido cuando empezamos a enlazar estos elementos, estas emociones, con una serie de órganos y vísceras que se encuentran en el cuerpo humano. La diferencia básica entre un órgano y una víscera, vale recordar, es que el órgano tiende a ser compuesto, mientras que la víscera tiende a ser hueca, es decir, el órgano tiende a tener como una especie de válvulas o partes, para diferenciarse de la víscera, que tiende a ser mucho más hueca. Cada uno de estos elementos entonces va a tener una víscera y un órgano, los cuales van a ser una especie de yin y yang, que van a permitir entender cómo funciona el elemento dentro del cuerpo humano. Entonces, a continuación procedo a mencionar cada uno de los elementos con la víscera y el órgano. El reino fuego viene a estar estructurado por el corazón y el intestino delgado. El reino metal, por su parte, va a estar compuesto por los pulmones y el intestino grueso. El reino agua va a estar compuesto o estructurado por la vejiga y los riñones. Los órganos y vísceras que componen el reino madera vienen siendo el hígado y la vesícula biliar. Y finalmente, el reino tierra va a estar compuesto por el estómago y el vaso. Cuando veamos más adelante los ciclos de creación, generación y de obstrucción, vamos a entender un poco más la dinámica de cómo algunas patologías aparecen cuando una emoción está desbocada o no ha sido capaz de ser contenida, y cómo los otros elementos podrían entrar a jugar dentro de un tratamiento más efectivo para poder balancear el elemento y los órganos que están desbalanceados. Si te gustaría tener un poco más de información e incluso situar un poco esta teoría de los elementos a tu propia vida, déjanos algunas preguntas en comentarios. Nos encantará leerte y, por supuesto, darte una respuesta acertada y aproximada a tu caso.